del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro, buenas tardes de nuevo y ya queremos escucharte, por favor. Gracias, Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Y como lo prometido es deuda, hoy hablaré del déficit de mantenimiento que se registra en todo el país. Es un vicio muy arraigado en la Administración Pública de México hacer ceremonias de inauguración de nuevas obras y el actual gobierno no parece ajeno a las prácticas ingratas o corruptas del antiguo régimen que dice haber derrotado. Es costumbre viva, por tanto, realizar ceremonias para inaugurar con mucha propaganda publicitaria y política, desde una nueva toma de agua en un pueblo rural olvidado o un camino de terracería con listón, micrófonos y todo, hasta un gran hospital, las primeras vías del Tren Maya o cualquier otra obra que imaginemos. A los funcionarios y poderosos en turno les gustan las fiestas, los aplausos y los reconocimientos de la gente común, aunque la obra inaugurada no esté concluida. A la escuela le falte el mobiliario sanitario, por ejemplo, y al hospital no se le hayan instalado los equipos médicos indispensables para atender a los pacientes. O a la carretera le falten señalamientos y al abrirla, sin concluir, se provoquen accidentes entre automovilistas. Ese vicio de falta de cuidado en la obra pública es muy costoso en términos de calidad de vida para millones de mexicanos e incluso para la vida de muchos. El caso trágico de la niña que murió atrapada en el elevador de un hospital del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo, solo lo ha venido a recordar. Pero por supuesto que fallas similares abundan. Ayer oí las risas de los niños de primaria en la escuela cercana a mi casa, durante la ceremonia de fin de cursos, y pensé, ojalá que las autoridades federales empiecen a destinar de manera rápida recursos en forma directa o a través de los gobiernos estatales para atender las grandes carencias de calidad en el mantenimiento que existen en dos áreas de señalada importancia para la vida social, la educación y la salud. Para dar mantenimiento a las construcciones públicas se requiere el sentido de la oportunidad. En el área educativa es el momento de aprovechar el periodo vacacional para reparar techos, instalaciones sanitarias, sistemas eléctricos y de comunicación y dotar a los maestros y maestras. Ayer muy trajeados unos y muy bien maquilladas otras, van de fiesta, pensé, de las herramientas educativas básicas, desde pizarrones, gises, papelería y computadoras, si se puede. Hacerlo mientras los niños están en sus casas y no alterar sus horas de aprendizaje. Hacerlo con oportunidad. No como en una colonia cercana a mi casa, donde las autoridades de la alcaldía se pusieron a cerrar calles durante 2 semanas en tiempo de lluvias, sembrando la falsa esperanza de que repararían los abundantes baches que existen en calles y banquetas. Pensamos mal. Lo único que hicieron fue poner unos topes que duplican la altura de los que ya existían y dejaron baches en todas partes. Sí, es ridículo. ¿Para qué ponen topes si con los baches nos detenemos? No a fuerza y le damos la vuelta. Sí. Bueno, y voy a hacer, Adrián, un paréntesis entre el tema del mantenimiento en educación y salud para referirme a otro. Ante las inundaciones registradas en diversas zonas, no solo del Valle de México, sino del país, Campeche, Veracruz, Oaxaca, por ejemplo, acuden grupos de emergencia de los gobiernos locales, bomberos sobre todo, porque la autoridad se olvidó que en temporada de secas es cuando deben realizarse los trabajos de desasolve, de limpieza en calles y alcantarillas. En otros tiempos, con todo y gobiernos corruptos, el dinero que gastaban en estas tareas lo gastaban cuando desasolvar tenía menos costos y era una medida preventiva, no como emergencia cuando ya se inundaron casas y perdieron miles de personas sus propiedades, muebles, autos y pertenencias. Ahora voy ya al tema de salud, fin del paréntesis.
El martes pasado, decenas de médicos, médicas y enfermeros y enfermeras causaron un caos vial mayúsculo en la Ciudad de México, protestando por su ya decretada incorporación al sistema IMSS Bienestar, por la falta de bonificación, la discriminación salarial y la falta de prestaciones y de diálogo con el gobierno. Un viejo político con fama de duro me aconsejó algo valioso cuando me hice cargo de la dirección del ISSSTE. Nunca tome pleito con el personal médico. Los médicos son muy activos y autoritarios. Fíjese usted en su lenguaje. Su lenguaje es: estire el brazo, abra la boca, relájese, etcétera. Lo mismo les recuerdo a las autoridades sanitarias del país. Dialoguen y sean equitativos con los médicos. Las peores huelgas del siglo XX en nuestro país, en México, fueron las huelgas de médicos. Y los médicos están trabajando en condiciones muy precarias en la mayor parte de las instalaciones de salud pública, desde los institutos nacionales hasta los hospitales regionales y las más humildes clínicas de salud, IMSS e ISSSTE. Un médico que trabaja en una de las instituciones, de los institutos nacionales de alta especialidad, me platicó esta semana que los equipos de que disponen tienen en general una vida promedio de duración de 10 años máximo por el uso intenso que se le da. Pero hoy, la mayor parte de esos equipos de que disponen tiene más de 20 años de uso ininterrumpido o interrumpido. Los compraron en 1999 y el año 2000. Desde entonces, nada o poco nuevo existe. Y mientras hay esas faltas de mantenimiento hoy, también existen cientos o miles de mujeres y hombres, jóvenes y ancianos que están agonizando en sus casas. Conozco casos específicos porque teniendo cuadros de emergencia no pueden acudir, no pueden recibirlos los especialistas que requieren porque no hay especialistas suficientes y menos los pueden operar, someter a las cirugías que requieren y ponerlos en el camino de conservar la vida. Esa omisión sanitaria y presupuestal en el área de salud es a mi juicio imperdonable porque es inhumana, Adriana. Uh-huh. Sí. Sí, sin duda todo el planteamiento y como iniciaste, esto es a nivel nacional. Sí, no es en la Ciudad de México, no es a nivel nacional. Puebla, no es en Quintana Roo, es en todo el país y en las más diversas áreas que te puedas imaginar. Sí. Toqué solamente el caso de emergencias por inundaciones o el caso de los graves problemas en materia educativa y de salud por pues su impacto en la vida social, pero está en todas partes. Sí, abandono total. Así es. Gracias, Socorro Díaz, al pie del tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes. Un abrazo. Igualmente, Rita Vargas le manda saludos a Socorro Díaz desde Nueva York. ¿Sí? Bueno, pues ya se nos llegó la hora de las 2 de la tarde para alguna otra cosita que tengas por ahí. No, nada más agradecerle a Rita Vargas que tuvo el gesto de mandarnos saludos de Nueva York. Qué y bueno, hermoso. Específicamente a Socorro Díaz, ¿no? Sí. Qué maravilla escucharnos. Gracias por escucharnos allá. Gracias. Vamos a una pausa porque ya tenemos el resumen de las 2 de la tarde y más cosas que vamos a compartir con ustedes. Y otra cosa bien importante que se te está pasando. Cuando te pregunto yo y qué, aparte del Día de la Luna, Ajá. Pues Pancho Villa. 100 años se cumplen. 100 años de Doroteo de Arango. Doroteo Arango, Arámbula. Arámbula. Conocido como Pancho Villa. Una de las principales figuras de la Revolución Mexicana. Personaje. Voy a entrevistar, vamos a conversar más adelante con el maestro Daniel Luna Cárdenas. Él es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Wow. No hay que dejar pasar de largo esta fecha importante en la historia de México, de este mítico personaje. Uh-huh. Controvertido, mítico. Todo. Y la única persona que ha sido capaz de invadir suelo de Estados Unidos y regresarse. Y hasta hay un monumento de él allá en Estados Unidos donde invadió. Bueno, es algo de lo que
veremos después de la pausa. Hay mucho todavía por compartir. Levantaba allá en Chihuahua.